Muy buen día, estimado joven. Por medio de este video vamos a ver la clave de respuestas de la semana 3 de nuestro curso de SEM. Antes de empezar, unos breves comentarios. Si se te hace muy lento o muy rápido este video, puedes cambiar su velocidad. En cualquier video de YouTube, pulsas este botón y cambias la velocidad. Viendo un ejemplo, aquí está YouTube, te vas a ese botón que debe decir configuración, le das clic y aquí en la velocidad de reproducción puedes cambiarla, hacerla más lenta, normal o más rápida. Por otra parte, también recuerda que debes de haber leído y haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Este video no sustituye la lectura. Mientras que la lectura explica todo el tema, el video solamente las respuestas a los ejercicios. O sea, lo que vamos a ver ahorita son las respuestas a tus ejercicios de aprendizaje, pero la explicación de los temas está en la lectura. Entonces la lectura es indispensable que la hagas, ¿va? Porque es la manera en que vas a aprender los temas. Y más te decía que son temas totalmente nuevos para ti. Entonces sí te pido que no dejes de hacer la lectura y tus propios ejercicios. Esto es para que revises tus respuestas. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. O sea que el examen lo tomé yo de esto, de la guía de respuestas para la semana. De aquí, de esta información, está tomado el examen. Entonces es importante que veas el video porque te va a servir de preparación para el examen. Y por último, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. O sea, no te voy a explicar todo el tema, porque como dice ahí, el video no es sustitutivo del tema. Debes tú de haber leído, ¿ok? Bueno, primera actividad que debiste haber hecho, la 20, que decía, con base en la lectura anterior, en el cuadro siguiente, anota tu definición de la infraestructura y la superestructura, revisando que esté correcta. Si el espacio es insuficiente, continúa en el margen o en tu cuaderno. Entonces voy a hacer un poquito más grande el texto. Entonces lo primero que tenías que definir es mi definición de infraestructura. Según leíste, según Marx, la infraestructura es la base de la sociedad. La infraestructura es la estructura donde se encuentra todo lo relacionado con la economía, con la producción, distribución y el consumo de la riqueza. Entonces, infraestructura, economía. Infraestructura, base de la sociedad. Eso quiere decir infra, abajo, está en la base de la sociedad. Entonces, según Marx, lo económico es la base de toda la sociedad. Y por otra parte, te solicitaba tu definición de superestructura. En este caso, super quiere decir arriba de. La superestructura, según Marx, está formada por la estructura jurídico-político y la estructura ideológica. En la estructura jurídica-política se encuentran las leyes y el gobierno. Y en la estructura ideológica está la religión, la educación, etc. Estas ambas dependen de la infraestructura. Por eso la infraestructura está en la base de la sociedad según Marx es la economía, y la economía influye directamente a las leyes, al gobierno, a la religión, la educación, todas las ideas. ¿Ok? Y eso quiere decir, eso es, lo voy a hacer más chico, la definición de infraestructura y de superestructura. Ok, va otra vez un poquito más grande. Dice, elige de la siguiente lista cuáles elementos corresponden a la infraestructura y cuáles a la superestructura. Después colócalos en el lugar que le corresponde en la siguiente pirámide. Entonces vimos que todo lo económico tiene que ver con la infraestructura. Por eso estos son los elementos de esta lista que van aquí en la infraestructura. Los trabajadores, tierras, fábricas, las empresas, aguas,
las herramientas de trabajo, relaciones de trabajo, los propietarios de los medios de producción, todo lo que tiene que ver con la economía está aquí en la infraestructura. Y como vimos, en la superestructura está todo lo que tiene que ver con la política, el derecho y las ideas. Por eso aquí está la filosofía, pues que son ideas, las instituciones políticas, las ideologías, el arte, ciencia, cultura, religión y las instituciones jurídicas. Entonces, una vez más, infraestructura, todo lo económico, superestructura, las ideas, la política y las leyes. Actividad 21. Aquí tenías que poner ejemplos de infraestructura y superestructura que encuentras en tu colonia. Y aquí te había puesto un ejemplo. Entonces, un ejemplo de cómo pudiste haber contestado ejemplos de la infraestructura en tu comunidad es que, por ejemplo, en Tijuana pues están las fábricas, hay comercios, tiendas de autoservicio, bancos, restaurantes, oxxos. Si te fijas, todo tiene que ver con economía. Es la parte económica que hay en nuestra comunidad. Por eso va en la infraestructura. Y en cambio vas a ver aquí en los ejemplos que la superestructura, una vez más, se refiere a las ideas, a la política, etc. Por eso hay iglesias y templos donde se manejan ideas religiosas, escuelas, ideas científicas, cines, museos, una vez más, ideas. La policía, que para hacer valer las leyes que tienen que ver con el derecho. El gobierno municipal, ¿ok? Entonces son ejemplos de la superestructura en tu comunidad. Economía, ideas, política y leyes. Y pasando a otro tema, la otra parte de la actividad y de la lectura, puede ser un poquito más grande, era los tipos de cambio, ¿ok? Los tipos de cambio social, que hay dos, el estructural y el coyuntural. Tenías que conceptualizarlos y luego más abajo dar ejemplos en tu comunidad. Entonces vamos a ver primeramente el cambio estructural. ¿Qué es el cambio estructural? Dice que es aquel que afecta de forma profunda y de forma permanente a la estructura social. Modifica las relaciones sociales. Ejemplos en tu comunidad. Por ejemplo, la pandemia COVID-19 ha afectado profundamente las relaciones sociales en nuestra comunidad. Por ejemplo, ha limitado las interacciones por la cuarentena. Ha hecho esas interacciones más impersonales por el uso de cubrebocas y también por tener que hacer muchas a distancia, como las clases. Falta ver qué tan permanentes serán dichos cambios para determinar si se tratará de un cambio de tipo estructural. O sea, pueden haber cambios, como por ejemplo en el área del trabajo, de que ya muchos trabajos sean a distancia. Entonces ya sería ese un cambio estructural, ¿verdad? A raíz de la pandemia. Entonces un ejemplo de un cambio estructural. Pueden ser también revoluciones, tipos de gobierno, pero que sean realmente cambios de fondo. En cambio, el cambio coyuntural es aquel que afecta a la estructura social solamente de manera temporal y sin generar modificaciones en las relaciones sociales. Ejemplos. Por ejemplo, están pavimentando cerca de mi casa, lo que ha obligado a los conductores a tomar otras rutas de acceso. Lo anterior ha propiciado un cambio, pero es temporal y no ha cambiado las relaciones sociales. Por lo tanto, es un cambio de tipo coyuntural. Cierran unas calles por pavimentación, pero es algo temporal. El flujo vehicular luego se va a normalizar. O se suspenden las clases por un día de lluvia. Son cambios coyunturales. Entonces lo mismo también ocurre en nuestras vidas. Pero aquí estamos hablando a nivel social. Pero en nuestras vidas también hay cambios estructurales y hay cambios coyunturales. Bueno, y creo que aquí, y con eso terminaríamos la semana 3, la clave de respuestas de la semana 3 de SEM. Recuerda que de esta información va a venir el examen de la semana, para que no dejes de estudiarla, por favor, y también no dejes de leerla, porque esta explicación que te doy es
totalmente insuficiente si la comparas con la explicación que viene en el libro. Pero si aquí nos tardamos 10 minutos, no, pues es la manera de explicar los temas. Pues gracias, joven, y que tengas muy buen día. Gracias.